dile más. Cristo te recibe y rompe tus cadenas. Él quiere entregarte tu libertad. Es un paso de fe que te cambiará. Con su brazo de amor te quiere abrazar. Estás en el mejor lugar. Hola, ¿qué tal, mi amada familia en Cristo? Que el Señor les bendiga grande y poderosamente. Les damos la cordial bienvenida a nuestro mensaje para el día de hoy y les invitamos a que dispongamos nuestro corazón, nuestro espíritu. Recuerden que pueden compartir este mensaje también con más personas para que muchos podamos crecer en el conocimiento de la verdad. Vamos a disponer nuestro corazón, a disponer nuestra mente para que sea el Señor hablando a nuestras vidas conforme a nuestras necesidades en el nombre de Jesús. Pues dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 25 y el versículo 28, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene riendas. Yo les invito a que cerremos nuestros ojos y a que dispongamos nuestro corazón y le digamos al Señor en esta mañana, Señor, habla a nuestro corazón conforme a cada una de nuestras necesidades y permite, Señor, que seamos sensibles a tu instrucción y permite, Señor, que tu palabra florezca en nuestras vidas y traiga, Señor, dirección a nuestros conflictos, a nuestras dificultades, a nuestros desafíos y se posicione, Señor, tu palabra en nuestras vidas para que tengamos un futuro y una esperanza en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues hoy traje un mensaje que he titulado Límites claros. ¿Por qué es importante que tengamos claros los límites en nuestras vidas? Pues las personas, por naturaleza, solemos empujar los límites. A nosotros nos encanta empujar los límites. Entonces, por eso cuando vamos en la autopista y ahí dice 60 millas por hora, nosotros vamos a 75, porque nos encanta empujar los límites 15 millas arriba. Entonces, cuando aparece el radar, sabemos que nos toca, quiera o no quiera, bajar los límites o pagar una multa de $250. Y en lo cotidiano, si nosotros vemos que hay un espacio que podemos ocupar, empujamos el límite y lo ocupamos. Hemos sido siempre eh, bastante propensos a empujar los límites. A veces llevamos nuestras relaciones al límite, ¿verdad? Pues esta semana estuvimos teniendo varias experiencias especiales y resulta que terminé hablando de límites porque me impactó mucho una experiencia que tuve con mi hijo. Resulta que llegamos a un lugar donde tenía que hacer un trabajo y de repente pues tenía que descargar un material pesado. Así que se me hizo fácil pasar por encima del andencito de concreto que hay, que es el límite del parqueadero, y subirme en la grama hasta el fondo, para descargar eso pesado y no cargar los bultos, ¿verdad? Lo hice la primera vez y luego durante toda la semana seguí haciéndolo. No solo descargué el material ese día, sino que después, día tras día, seguí traspasando ese límite, ¿verdad? Pues el último día fue a acompañarme Sebas y entonces le pedí que llevara la avena hasta donde estábamos porque necesitaba una herramienta para hacer algo sencillo ya de detalle final, pero él llegó y se estacionó justo en el límite. Y había alguien ahí conmigo y yo me quedé pensando, ¿y este por qué no se vino hasta acá? O, ¿por qué ese muchacho no ha pasado ese límite? No ha rebasado ese límite. Y se crió y creció con límites claros en su vida. Y sabe hasta dónde tiene que llegar. Y sabe hasta dónde es el parqueadero. Mi mente, corrompida, digámoslo así ya, porque ya rebasé el límite por primera vez, lo hizo durante toda la semana. Y ya no sintió ninguna pena por entrarse al césped. Pero la mente de mi hijo, que no estaba contaminada con esa acción mala, llegó hasta el límite y ahí se estacionó. Y dije, wow, esto tiene que decirnos algo. Nosotros necesitamos entender que en la vida hay límites y que nosotros no podemos empujar el límite, porque no solo es un problema de conducta, es un problema de nuestro corazón, que cuando ya sobrepasamos ese límite se corrompe. Y entonces usted anda por la autopista a 90 millas por hora y no le importa hasta que se choca contra el carro de una familia y acaba con la vida de más personas. O hasta que encuentra
algo que realmente lo detiene fuertemente y que lo pone a reflexionar acerca de, bueno, ¿qué es lo que está pasando con mi vida, verdad? Hasta que encuentra algo que realmente le cambia su vida muchas veces para siempre. Y es triste porque hay personas que han rebasado el límite hasta quedar parapléjicos o hasta quedar en condiciones bastante deplorables. Pues los límites, en este caso que quiero exponer hoy, no son límites, no son un castigo, son una protección para nuestras vidas y una protección para nuestro ambiente. Cuando hay límites claros y se respetan esos límites en una propiedad, los jardines son lindos. El césped es verde porque ninguno viene y se pasa por encima del andén, porque eso no debería pasar. Y nosotros tenemos que trabajar en eso, en un ambiente saludable para nuestras vidas. Cuando los límites se pasan en una relación, pues esa relación comienza a ser tóxica y comienza a ser poco saludable para nosotros y comienza a ser un problema para nuestro crecimiento espiritual. Y muchas veces cruzamos la línea, ¿verdad? Y una persona que cruza la línea con su pareja, entonces ya no le importa pegarle las veces que sea necesario, porque se cruzó ese límite tantas veces que eso se hizo normal. Parquearnos sobre la grama se hizo normal, pegarle a la esposa se hizo normal, o abusar del alcohol se hace normal en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, cuando una persona entra en un proceso de restauración, ¿qué es lo primero que encuentra? Cuando entramos en un proceso de restauración, por ejemplo, con una persona que es adicta. Oh, lo primero que encuentra es un lugar donde le ponen límites, donde le dicen, hey, no, aquí no puedes hacer lo que quieres, aquí tienes que parar, ¿verdad? El apóstol Pablo entendía que aún él necesitaba límites personales. Y dice 1 Corintios capítulo 9 y el versículo 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, un heraldo es alguien, algo que se ve a la distancia, ¿no? Una bandera, un heraldo allá para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces por eso le pongo límites a mi cuerpo. Entonces por eso golpeo mi cuerpo, dice él, o sea, como que le digo, no, hasta aquí. Y es que nosotros tenemos que ser conscientes de cuáles son nuestros límites y no rebasar esos límites, aunque eso nos cueste. Yo tengo completa libertad de ir y desordenar mi vida, pero yo sé que ese comportamiento va a acabar con la vida que tengo, va a acabar con mi matrimonio, va a acabar con la vida de mis hijos, va a acabar con mi libertad realmente y me va a atar a un vicio, a una adicción. Pues resulta que estuve hablando con un amigo esta misma semana también y fui a ver un trabajo allá a su propiedad. Entonces me dijo, no, es que imagínate que cuando vinieron a subir el material para el techo, la grúa se cruzó el límite, se subió al césped, así como yo lo hice también en la otra propiedad, lo mismo, se subió, pero resulta que había llovido en esos días y estaba el pasto húmedo y se enterró ahí, hasta donde ya no más. Entonces subieron todo el material, pero cuando se enterró dañó los drenajes de las aguas lluvias. Y entonces, ¿qué pasó? Que, hermano, tuvimos que traer otro camión gigante para sacar esa grúa de ahí. Y cuando salió la grúa, el camión gigante vino y sacó la otra grúa, pues los dos salieron y se fueron felices de la vida porque ya había desenterrado. Pero todo el barro que había en las ruedas se fue hasta la calle. Pues uno de los vecinos fue al condado, se quejó en el condado y le cerraron la obra. ¿Por qué? Porque ensuciaron la calle. Porque cuando nosotros no ponemos límites, realmente después resultamos frenados en la vida. Y si nosotros no nos comprometemos a decir, oye, no, 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 yo voy a poner mi cuerpo en servidumbre, yo voy a ponerme en servidumbre, no sea que habiendo sido yo heraldo para otros, termine siendo eliminado, stop, no pueden trabajar más. ¿Por qué? Pues a los 3 días llovió y la vía se limpió, pero hubo un vecino que sabe lo que son los límites, les dijo, no, 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 es que ustedes no pueden hacer eso. Es una falta de respeto para conmigo que me ensucien toda la calle y que llenen de barro aquí todo. Ya cruzaste los límites, por lo menos limpia, ¿no? Jesús mismo establece límites. Él no vive disponible para todos todo el tiempo. Y Él nos enseña a establecer límites. Dice Marcos capítulo 1 y el versículo 35.
que Jesús recorría Galilea predicando. Y entonces dice que levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Límites. A mí me llamó a trasnochar, a mí no me llamó a madrugar, porque si me hubiera llamado a madrugar yo sería buenísimo madrugando, ¿cierto? Pero no, él me llamó a mí a trasnochar. Por eso yo no me levanto de madrugada, pero a veces estoy hasta la madrugada despierto. ¿Por qué es importante que nosotros seamos exigentes con nosotros mismos, que nosotros separemos ese tiempo de oración? Y es cierto, porque hay personas que predican y se vale, ¿no? Que es que tiene que ser de madrugada. No, es que separemos un tiempo para orar. Ya sea de madrugada, ya sea en la noche, ya sea en la tarde, ya sea al mediodía, pero que nosotros separemos ese tiempo para tener intimidad con Dios y para que nosotros busquemos de la presencia de Dios. Porque nosotros tenemos que exigirnos a nosotros mismos y ponernos límites y realmente buscar la manera de no desviarnos de los límites que el Señor pone para nosotros. ¿Por qué? Pues como primera medida, porque Dios establece límites porque nos ama. Y nosotros siempre hemos pensado que los límites son un castigo del papá, son un castigo de la compañía, o son un castigo de la mamá, o son un castigo de Dios. Pero no, Dios establece límites porque Él nos ama y porque Él quiere vernos bien. Él no quiere que nos sellen la obra por ensuciar la calle. Él no quiere que nos hundamos en medio del lodo. Él no quiere que nosotros estemos mal. Y dice Génesis, capítulo 2, versículo 17, 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Él nos ama y Él no quiere vernos muertos. Pero la gran equivocación del hombre es que dijo, vio, no nos morimos, ¿verdad? Aquí seguimos vivos y comimos del árbol del bien y del mal, pero resulta que no sabemos que dentro de nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y estamos muertos con nuestra manera de vivir. Y estamos muertos apartados de Dios. El límite para Adán no era una restricción, era una protección. No comas de eso porque ciertamente morirás. Y yo no sé qué es lo que estamos haciendo hoy con nuestras vidas que nos está llevando a la muerte y que Dios nos está diciendo, no hagas eso porque ciertamente morirás. No hagas eso porque ciertamente apartándote de mí no vas a poder hacer nada. Apartándote de mí no vas a poder tener un futuro o una esperanza. Cuando nosotros le ponemos límites a nuestros hijos, no es por control, es por cuidado, ¿verdad? Y a veces yo recuerdo siempre la historia de mi hermano, eh, que cuando su niño estaba pequeño, Jonathan, y él comparte del Evangelio con nosotros ahora y es un líder espectacular. Y cuando Jonathan estaba pequeñito, caminaba hasta la estufa de leña porque los carbones de la estufa de leña se caían al piso encendidos rojos y el papá siempre le decía, que no, Jonathan, que no te acerques allá, que mira que te vas a quemar, que no. Pero él siempre corría y se iba hacia los carbones. Y un día Alirio se quedó mirándolo y dijo, lo voy a dejar que se queme un tantito para que aprenda que por ahí no. Y se quedó mirándolo, él fue, se acercó al carbón, lo tocó un poquito, se dio el quemón y jamás volvió a acercarse a la estufa de leña. Entonces, entendemos nosotros que a veces esos golpes que la vida nos da, ese sufrimiento que estamos atravesando, ese dolor, no lo buscamos por nuestra propia conducta apartada de Dios. Y a veces necesitamos que Dios ponga ese límite, aunque nos duela, aunque represente un quemón, ¿verdad? Porque realmente lo que Él quiere es salvarnos la vida. Créanme que mi hermano jamás hubiera dejado que mi sobrino muriera en esa acción, pero simplemente también dejó que le doliera un poco para que entendiera que allá no debía acercarse. Y el Señor a veces permite que atravesamos dificultades para que nosotros entendamos que es que por ahí no es el camino, porque al lado de su presencia hay plenitud, ¿verdad?
pues a veces tenemos que poner límites en nuestras relaciones. Y los límites en nuestras relaciones no son rechazo. Los límites en nuestras relaciones son orden, ¿verdad? Hay una persona que es un muy buen cliente, pero él no me contesta el teléfono a partir de las 6 de la tarde. Y no me contesta el teléfono hasta las 8 de la mañana del día siguiente. Me deba dinero, haga lo que haga, pase lo que pase. Ese es un límite que él tiene. Y eso no es rechazo. Yo entiendo que a él no lo puedo llamar a las 8 de la noche, porque ese es su límite. Él apaga su teléfono a esa hora y ese es su límite. Entonces, no me está rechazando, está dándole orden a su compañía y a partir de las 8 de la mañana se ocupa de las cosas, ¿verdad? Y nosotros a veces tenemos que poner orden también en nuestras relaciones y decir, no, un momento, tampoco estoy accesible las 24 horas del día, aunque realmente les abrazo las 24 horas del día, ¿verdad? Pero tengo un orden para las cosas. Porque si no ponemos límites claros, pues realmente estamos caminando hacia nuestra propia destrucción. Porque como segunda medida, la ausencia de límites produce caos en nuestra vida. ¿Cuántos de ustedes han vivido en medio del caos por la falta de límites, verdad? Y han tenido una persona que les textea durante toda la noche porque no hemos podido poner límites. Cuando no hay límites, el corazón humano se desborda. Dice Proverbios capítulo 29 y el versículo 18, ya hay alguien riendo. Sin profecía, el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Sin dirección, la gente se descontrola, ¿cierto? Si nosotros no ponemos un límite, la gente se descontrola, se desenfrena, ¿verdad? Hay personas que saben que definitivamente tenemos límites, que no pueden hablarnos de cierta manera, ¿verdad? Y a mí me impacta y me impresiona mucho, y me impresionó mucho cuando llegué aquí a este país, la forma en la que se le habla a un policía acá. Muy diferente a la que se le habla a un policía de mi tierra, lamentablemente. Porque en mi país se cruzó ese límite con la autoridad. Y entonces en mi país no hay respeto por la autoridad. Mientras que nos vemos en este país o nos encontramos en este país con una autoridad que tiene un nivel de respeto muy, muy alto. Aquí no puede venir a un policía a hablarle como usted quiere, porque va a sufrir las consecuencias de esa acción. ¿Por qué? Porque el pueblo se desenfrena cuando no hay límites. Pero cuando hay límites, somos bienaventurados, porque si usted se acerca también aquí a una autoridad, usted es bien atendido, usted es bien recibido, y le ayudan y te aportan, ¿verdad? Mientras que de alguna manera, cuando la relación con la autoridad está dañada, pues entonces no encontramos dirección, no encontramos apoyo tampoco, no encontramos respaldo. Ah, eso nos pasa en nuestras relaciones, cuando a veces no decimos, oye, esto no está bien. Cuando a veces no le decimos a nuestro hijo, hey, tú me estás hablando mal, me estás faltando al respeto por cómo me hablas. Cuando a veces no le decimos a nuestra esposa, hey, tú me estás faltando al respeto, sin hablarme y sin decirme nada, solo con la actitud con la que me traes el café y me lo tiras ahí, estás faltándome al respeto. Y a veces permitimos que esas cosas pasen en nuestras relaciones y nos faltamos al respeto, ¿verdad? Y si nosotros vamos a hacer algo por nuestros hijos, por nuestra esposa, por nuestro esposo, hagámoslo con calidad, con, con, con completa entrega, ¿verdad? Porque a veces faltamos al respeto no solo con las palabras, sino con las acciones. Y a veces las acciones pesan más que las palabras. A veces es difícil porque cuando no hay estructura, cuando no hay corrección con los hijos y los hijos hacen lo que quieren, pues en la casa de uno, entonces se los aguantan, ¿verdad? Pero cuando van de visita, uno dice, uy, Dios mío, ¿cierto? Porque ese niño no tiene control, porque ese niño viene y desbarata aquí todo. Pero hay niños que van de visita y uno dice, ah, qué bonito que es cuando un niño tiene límites, ¿verdad? Claros, y que juegan y que viven una vida súper bien, pero que tienen límites claros, que saben que en el comedor se sienta es a comer, no a jugar con la comida, que saben que hay espacios para todo y que saben que cuando un adulto está hablando, ellos tienen que tener, guardar la compostura o buscar su espacio y sus juguetes y hacerlo. Pero hay niños que no, se tiran por encima de las personas como si nada, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay límites claros
y sin profecía, el pueblo se desenfrena. O una iglesia sin orden, que termina en desgaste del pobre pastor porque no hay orden, porque todo se lo cargan, ¿cierto? O porque no hay un orden para llegar, o porque no hay un orden para recibir tampoco absolutamente nada, y entonces no hay un orden en las finanzas, y no hay un orden en ninguna de las cosas que se desarrollan como ministerio, o no hay un orden tampoco en los procesos de restauración. Podemos sonar muy cuadriculados, pero hemos buscado tener un orden, ¿verdad? Y las personas que se conectan con nosotros saben que el proceso de discipulado que tenemos es un proceso ordenado, ¿verdad? Y a veces algunos se habrán sentido excluidos, no lo sé, pero de repente tienen que dar pasos hacia ese proceso que nosotros vamos llevando, o se quedarán ahí como asistentes y se vale. Y oramos por ellos y oramos porque todos sean discípulos, pero no presionamos a las personas a que tengan que, porque vamos con un orden y llevamos un orden en lo que hacemos, porque la iglesia sin orden pues se desenfrena, ¿verdad? Y si aquí todos nos paráramos a orar y a tirarnos al piso, pues no sé, al final saldrían algunos de ustedes asustados. Porque como tercera medida, los límites sanos traen libertad. Y ahí es donde somos verdaderamente libres, no esclavos, ¿verdad? Esto parece contradictorio, pero es clave. Dice Gálatas capítulo 5 y el versículo 13. Hermanos, Dios los llamó a ustedes a ser libres, pero no usen esa libertad como pretexto para hacer lo malo. Al contrario, ayúdense por amor los unos a los otros. Nosotros no podemos utilizar la libertad que Dios nos dio para hacer lo que se nos dé la gana, porque estaríamos obrando realmente en contra de esa libertad, porque iríamos caminando hacia la muerte. Pues les voy a contar un poquito acerca de mi experiencia bajo la esclavitud del alcohol. Y es que en mi caso personal, yo siempre pensé que tenía el control de mi vida. Y yo siempre dije, bien, yo estudié por mi cuenta electricidad desde que era muy joven y me hice yo solo. O sea, yo me iba para Escala, que era la escuela de capacitación donde estudiaba electricidad, todas las noches. Salía de ser jardinero y de podar las matitas y de podar el césped y de hacer jardinería y me iba a estudiar electricidad porque yo quería evolucionar, salir de ahí y ser el electricista de la compañía. Entonces me iba a estudiar electricidad y cuando me nombraron electricista de la compañía, pues para mí fue como un logro que yo saqué a pulso, porque a mí nadie me pagó el estudio, ni nadie me llevó, ni me dio ride, ni nada. Entonces yo vivía por mi cuenta, ¿no? Y luego comencé a construir una compañía en Colombia por mis medios, con mi trabajo, con el esfuerzo de mis manos. Y cuando logramos llegar a tener muchos empleados, pues yo siempre decía, yo mismo lo logré, aquí yo lo hice y yo lo saqué adelante y no me apalanqué con nadie, con ninguno de mi familia, con nadie. Yo siempre hice todo lo que yo podía, ¿ya? Entonces, como yo hacía lo que yo quería porque yo había podido salir adelante yo solo, entonces a mí quién me viene a decir que no me puedo tomar una cerveza, o dos, o 10, o 20. Entonces es mi plata y yo me la gasto como quiera, ¿cierto? Como el ñerito que pasó y rayó el carro así del Lamborghini con una moneda. Y salió el dueño y le dijo, ¿usted qué está haciendo? ¿Por qué me raya el carro? Y yo con mi plata hago lo que quiera. Así. Entonces me comportaba de manera autosuficiente, ¿verdad? Pero ese alcohol o ese problema de alcoholismo estaba llevándome a la libertad. No, no era libre. Era esclavo del alcohol. Y me creía libre, pero era esclavo del alcohol. Si fuera libre, hubiera podido tomar la decisión de dejarlo, pero no podía tomar la decisión de dejarlo porque no era libre verdaderamente. Entonces un día me di cuenta que a pesar de que era muy buen trabajador y que a pesar de que era muy inteligente para hacer dinero y que a pesar de que me iba muy bien en mis negocios y que a pesar de que yo eh, compraba una gallina y vendía 3 vacas, yo necesitaba ponerle límite al alcohol.
Pues un día, un compadre que quiero mucho me dijo, brother, usted es como en sano juicio, usted es la mejor persona que conozco, pero usted borracho es de lo peor. Ese día me di cuenta que yo tenía que ponerle límites al alcohol. Porque claro, mi vida era victoriosa, aparentemente, y era muy bueno con mis trabajadores, pero era muy malo porque tenía un vicio y yo tenía que reconocer que ese vicio tenía que dejarme en libertad. Así que empecé a decirme a mí mismo, no puedo ir a ese lugar. Yo tengo que ponerle límites a esto. No puedo rodearme con estas personas. Y tuve que dejar amigos y tuve que dejar lugares. Pero un día tuve que decir, yo necesito ayuda. Sí, todo esto lo construí yo con mis propias manos, pero yo necesito ayuda con mi vicio, con mi adicción. Y yo necesito apartarme de este vicio y de esta adicción que me está llevando a la muerte. Ese día mi vida comenzó a cambiar, porque comencé a entender que no era todo lo que había hecho por mi cuenta como yo creía, sino que era Dios que me había permitido dar pequeños pasos hacia la libertad financiera, pero no hacia la libertad de mi vida, porque era atado al alcohol. Y cuando dije necesito ayuda, levanté la mano ese día en esa iglesia y dije necesito a Cristo en mi vida. Entonces fue cuando empecé a darme cuenta que, wow, realmente yo no era libre, era esclavo de mi adicción. Así que yo les invito a que pensemos en esta mañana. Has logrado muchas cosas, tal vez, como empresario, como trabajador. De hecho, eres un buen padre, eres un buen hijo, eres un buen hermano. Pero, ¿a qué necesitas ponerle límites hoy? ¿A quién le has permitido cruzar la línea? Una línea que Dios nunca autorizó. Y tal vez está siendo maltratado por tu esposa o por tu esposo. ¿O en qué área de tu vida estás viviendo sin un muro, sin un límite claro? Donde la gente entra y te estaciona el carro donde quiere. ¿En qué área de tu vida tienes que decirle, hey, el límite es hasta aquí, el parqueadero de mi casa es este? Y tú puedes llegar hasta este lugar, en las relaciones, tal vez, en la familia o en el ministerio, en el tiempo personal con Dios. ¿En qué área de tu vida no tienes límites? O tal vez en tus hábitos de comida. No tenemos límites. A veces comemos demasiado azúcar, demasiado pan o demasiadas donas. Amén. ¿Ya? ¿En qué hábitos no tenemos límites? Tal vez en lo físico, tal vez no salimos a hacer deporte. Y aparte de que nos comemos las 5 donas, no salimos a correr. Pues necesitamos en esta mañana reflexionar que la libertad que nosotros recibimos no puede ser usada como pretexto para vivir una vida desenfrenada, sino que tenemos que ponerle límites a lo que estamos haciendo mal y realmente abandonarnos en las manos del Señor y decirle, Señor, ven y ponle límites a mi vida, porque tal vez estoy haciendo las cosas de la manera incorrecta y los límites no son para alejarnos de Dios, como lo decíamos al principio, sino para protegernos. No son para alejarnos de otros, sino para protegernos. Y Dios no pone límites para quitarnos la vida, sino pone límites para que nosotros podamos realmente vivir esa vida en libertad y de su mano. Es importante que entendamos que el pueblo sin límites se desenfrena, que nuestros hijos sin límites se desenfrenan, que nuestras relaciones sin límites nos van a traer problemas y que nuestros negocios sin límites, pues sí que peor, ¿no? Porque de hecho, de todo lo que construí cuando construí, se perdió absolutamente todo. Lo único que se salvó fue este hombre que Cristo salvó, porque lo material todo se perdió, porque las cosas sin límites no van a llevarnos a la libertad realmente. Y yo les invito a que nos pongamos de pie y que dispongamos nuestro corazón para reconocer que muchas veces hemos vivido sin límites. Y le digamos al Señor, Señor, tal vez hemos permitido cosas que tú no aprobaste. Tal vez hemos confundido el amor con permisividad. Y no queremos ser, como dice Proverbios, esa ciudad derribada y sin muro, porque nuestro espíritu no tiene rienda, sino que hoy te pedimos, Señor, dominio propio
Hoy te pedimos, Señor, sabiduría. Hoy te pedimos, Señor, discernimiento para establecer límites sanos en nuestra vida, en nuestras relaciones, en nuestra casa y en nuestro corazón. Y, Señor, te pedimos que tú nos enseñes a vivir con orden, a decir sí cuando es sí, a decir no cuando realmente es un no, y a ser claros con lo que estamos haciendo, Señor, a entender que los límites son también para poner tu gracia sobre nosotros, son parte de tu protección, de tu cobertura sobrenatural, de tu amor inagotable, Señor, que quiere que nosotros encontremos la libertad. Permite, Señor, que hoy reconozcamos esos límites, que hoy podamos, Señor, pararnos y decir: voy a ponerle un stop a esto que estoy haciendo mal, voy a ponerle freno a esto en lo que estoy siendo egoísta, desenfrenado, voy a ponerle freno a esta área de mi vida donde estoy siendo manipulado por el pecado, por la concupiscencia de mi corazón. Y, Señor, voy a rendir mi vida a ti, para que seas tú, Señor, ordenando esos límites que tengo que poner, para que tú seas ordenando, Señor, cada área de mi vida, para que tú seas cercando, Señor, mi casa y mi familia, y que como Job podamos estar cercados, Señor, contra las acechanzas del enemigo, y podamos, Señor, estar en libertad completa delante de tu presencia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Mis amados, que el Señor les bendiga y que esta semana podamos colocar esos límites que tanto necesitamos para caminar en victoria. Nos vemos el próximo domingo. Chao. Este es el momento, suelta tus dilemas. Cristo te recibe y rompe tus cadenas. Él quiere entregarte tu libertad. Es un paso de fe que te cambiará. Con su brazo de amor te quiere abrazar. Estás en el